aparte de la opresión de los gobernantes títeres, aparte del hambre, la miseria, las necesidades, el desempleo, etcétera, que agobian a la población, existe una política totalmente errada por parte de Estados Unidos y de Europa en cuanto a nuestros países se refiere. Llámese Asia, llámese Europa, África, llámese América Latina, hay una política totalmente errada. Así como se hablan estos países de sus intereses vitales que permiten que nuestros pueblos también hablen de sus intereses vitales. Cuando los Estados Unidos agrede como lo hace y mata a millones de seres, cuando Israel anexa los territorios ocupados en forma impune, totalmente impune por efecto de la política norteamericana y europea, cuando los países tienen gobiernos que son absolutamente impopulares impuestos por Estados Unidos y Europa, cuando ellos buscan siempre preservar sus intereses a costa de los intereses de nuestros pueblos, dan circunstancias como la estamos viviendo ayer en Túnez, hoy en Egipto y mañana en cualquiera de nuestros países, porque la represión es la misma, la representación de intereses foráneos es la misma. Por eso que cuando la señora Clinton llama al gobierno egipcio, ¿cuán tarde lo está haciendo? Lo debió hacer mucho antes, cuando estaba reprimiendo a su pueblo, cuando estaba hambriando a su pueblo, cuando el 80% de la población está inmersa en la pobreza. ¿Dónde estaban los Estados Unidos? Quien de nosotros fija en los canales de televisión las imágenes que nos vienen de allá, espeluznante, vemos centenares de carros blindados que son para sofocar las protestas públicas. El ejército que en vez de estar en la frontera para devolver y repeler la agresión, para devolver la soberanía y repeler la agresión extranjera, lo vemos hoy en día que el presidente de Egipto, impuesto por los Estados Unidos y Europa, moviliza a este ejército en contra de su población. El día en que Estados Unidos nos entienda, antes de que haya estas manifestaciones y estas matanzas, 400 heridos el saldo de hoy. No se escaparon los periodistas, muchos periodistas, la BBC de Londres incluyendo, y otros periodistas más. ¿Dónde están quienes en nuestros países dicen defender los derechos de los periodistas, los derechos humanos, los derechos a la manifestación? No hay internet en Egipto, señores, no hay servicio de celulares, no se puede utilizar el Twitter y el Facebook, etcétera. ¿Dónde están los llorosos por estos derechos en Irán y en China? O contra Irán y contra China. ¿Dónde están? ¿Por qué no levantan su voz? Cuando el pueblo quiere reivindicar sus derechos, hay violencia y hay que cercenarle los derechos que tiene. Pero cuando algunos sectores se levantan contra gobiernos legítimos, encuentran en Washington, París, Londres, Tel Aviv, etcétera, encuentran el apoyo. Bueno, las consecuencias las que estamos viendo. Y quiero decir algo, estos acontecimientos en Egipto, si llegan a cristalizarse y frente a la voluntad de los pueblos, no hay fuerza alguna que pueda resistir, la geopolítica del Medio Oriente cambiaría. El Egipto, que siempre ha sido el baluarte de la lucha de África y Asia, del mundo árabe, del mundo musulmán, del tercer mundo en general, por la reivindicación patria, por la reivindicación de las riquezas patrias, cuando vuelve precisamente a la trinchera frente al imperialismo y al sionismo, muchas cosas nuevas tendremos en el Medio Oriente. Cosas buenas, positivas, por cierto, porque se van a tomar en cuenta para mucho las necesidades del pueblo, los derechos del pueblo, las reivindicaciones del pueblo y sobre todo la esperanza de nuestros pueblos en un futuro mejor. Precisamente, doctor, usted habla de si se llegase a materializar este inminente cambio que solicita o que exige el pueblo egipto en una modificación del mapa geopolítico mundial, ¿qué ocurriría
Entonces, tomando en cuenta, como usted mismo también lo ha reseñado, que Egipto era como el bastión allá en el Medio Oriente, ahora sí se cambia todo, más de 30 años tenía este señor Mubarak al poder y por supuesto aliado inminente de Israel y de Estados Unidos. Mire, basta con que Egipto volviera a ser el Egipto árabe, el Egipto de Nasser, el Egipto que es hermano de los pueblos de África, de Asia, a los pueblos musulmanes de América Latina, que enarbola la bandera de sus necesidades, de su lucha por una vida mejor, por un mundo de paz y multipolar, por un mundo donde se toman en cuenta también los intereses de los pobres, de los pequeños. En este caso veremos un nuevo Medio Oriente, no como el preconizado por el señor Bush y la señora Rice, para dividir a los pueblos como lo hicieron en Sudán. Ve que Gamal Abdel Nasser en 1956 dejó al Sudán herencia del imperio inglés para los egipcios, le dio su independencia, lo ayudó a levantarse. Sin embargo, hoy en día la intromisión anglo-norteamericana en los asuntos del Sudán, tenemos dos Sudanes con una perspectiva de guerra en su futuro inmediato. 17% de sus fronteras norte-sur no están delimitadas y es una bomba a tiempo. 4 millones de seres deambulan entre la frontera del norte y del sur, no saben si son norteños o son sureños. 30% de la población del sur son musulmanes. Sin embargo, el imperialismo ayudó a su división. Hoy en día en Irak tenemos más de un país. Tenemos a Kurdistán por un lado y otros que pueden resucitarse en cualquier momento en contra de los legítimos anhelos del pueblo iraquí. Ahí tenemos a Somalia. Somalia hoy en día yo no sé cuántos países son y ninguno de ellos, por cierto, tiene soberanía. Y otros países más. El nuevo Medio Oriente que surgiría una vez que Egipto recuperara su soberanía, recuperara su rol histórico en el Medio Oriente, no pasarán cosas como esta. No pasarán, y la historia de la revolución de los oficiales libres, a la cabeza de la cual estuvo Gamal Abdel Nasser, nos enseñó. No hubo ese tipo de guerras, no hubo ese tipo de divisiones en el mundo árabe, en el mundo africano. Cuando en el Congo hubo la separación de Katanga, Gamal Abdel Nasser a la cabeza lideró todo un movimiento no alineado, un movimiento de África y de Asia en contra de Chombe en Katanga, y no se separó, donde intereses europeos de Bélgica querían separarla para seguir explotando sus riquezas. Este es el Medio Oriente que tendríamos una vez que las fuerzas vivas, progresistas, nacionalistas, las fuerzas que representan la mayoría del pueblo marginado de Egipto, vuelva al poder. Este es el Medio Oriente que vamos a tener, un Medio Oriente que trabaja por la paz, que trabaja por el bienestar de su pueblo, que trabaja para que se dirimen los conflictos sin necesidades de amenazas de bomba atómica, como lo hace Tel Aviv todos los días frente a Irán. Y no se amenaza a un pueblo como el iraní, sobre pretexto de que hipotéticamente tiene armas de destrucción masiva, y se quedan callados, no solo frente a las armas israelíes, sino frente a la judaización de Palestina, frente a la judaización de Jerusalén, frente al irrespeto a los sentimientos de toda una población, no solo a lo largo y ancho del mundo árabe, sino a lo largo y ancho del mundo musulmán y del mundo cristiano. Y Estados Unidos le da la cobertura a Israel. Cuando tendremos un Egipto fuerte, tendríamos un imperialismo que sabe que será penado, por decirlo de alguna manera, cuando haya intromisión en los asuntos internos de nuestros países y cuando hay avasallamiento y cuando hay agresión en contra de nuestros pueblos. Doctor, nos quedan pocos minutos, pero quería hacerle dos preguntas rápidamente. Una de las acciones emprendidas por el gobierno de Egipto es, aparte de la represión que hemos visto, incluso ya hay personas lamentablemente fallecidas por la situación, hemos visto el bloqueo de las redes sociales, usted hacía mención a eso, también de medios de comunicación. Incluso rescatamos una nota de BBC Mundo que reza lo siguiente: Egipto apaga internet. Grandes porciones de internet están apagadas en Egipto desde la medianoche de este viernes. Algunas estimaciones aseguran
decían que el 88% de la red en el país está fuera de servicio. Se apagó desde las 12 del mediodía y las autoridades egipcias han bloqueado todas las comunicaciones por la red. Incluso se habla de que se tiene temor porque en el caso de Túnez fue algo similar y las personas se comunicaban a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, incluso por teléfono, y eso facilitó la situación entre las personas que protestaban. Situación similar ocurre acá en Egipto, pero estas han sido bloqueadas. Y también quería preguntarles, ya nos tenemos que despedir, pero quería hacerle mención a la situación que se presentaría o cómo veríamos ahora la situación en el mundo si cae Mubarak definitivamente luego de más de 30 años en el poder. Bueno, en primer lugar, estas medidas, aparte de representar un cercenamiento a las libertades públicas, al derecho a la información, al derecho de los periodistas de adelantar su trabajo, nos auguran, ojalá que yo esté equivocado, una noche terrible, una noche de cristal en Egipto. Ya 400 heridos, los saldos de hoy en cuanto a heridos se refiere y otros muertos. Esta noche puede haber una represión fatal, total, criminal en contra de la población árabe. Y en cuanto a su pregunta, ¿qué pasaría si cae pues Mubarak? Un títere más, un dictador más, y el mundo puede vivir mejor sin ellos. Y ojalá esta caída de este tirano pueda significar para los Estados Unidos y Europa una lección cómo deben tratar el resto de nuestros países para ahorrarnos una circunstancia como esta, de manifestaciones, de violencia, de más represión, de asesinatos, de cercenamiento, más aún más férrea en contra de las libertades públicas. Estados Unidos tiene la palabra, Europa tiene la palabra, y de otra manera ya tendrán otro más que va a agarrar un avión y no va a tener donde aterrizar en Europa ni en los Estados Unidos, tendrá que recurrir a uno de nuestros países. Y a título jocoso, y no sé si la circunstancia seria amerita que yo lo dijera a través de la cámara de televisión. Hace una semana una televisora libanesa dijo que el señor Mubarak dio orden a todas las líneas aéreas en Egipto para estar preparadas, para tener todos sus aviones disponibles. Y cuando el periodista pregunta, ¿acaso que quiere huir conjuntamente con su gente? Le dijo, no, presumo que el pueblo egipcio va a dejar a Egipto para quedarse él sirviendo al imperio.